Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo número 12 de Tesoros del Ñelol. Este día jueves, que la transmisión va a ser a las 19 horas, estamos grabando un poquito antes por contingencia, hay harto tráfico, en fin, el clima. Hoy estoy nuevamente acompañado, Basti volvió con toda la fuerza, su salud ya recuperada. Amiga, bienvenida. Gracias. Todo el equipo también te da la bienvenida. Estamos en Tesoros del Ñelol, este programa de mediación artístico-cultural que se transmite a través de Facebook Live de Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Hoy estamos conmemorando el Día del Patrimonio Cultural de Chile. ¿Qué tenemos en carta, querida amiga? Tenemos en carta, bueno, primero enterarnos de que desde el año 1999 se celebra en Chile el Día del Patrimonio Cultural los últimos domingos de mayo. Este hito está orientado a la difusión y conmemoración de diversas expresiones de nuestra herencia cultural. Ahí tenemos una imagen, ¿verdad?, del Día del Patrimonio Cultural. Y ahora viene la materia. En junio del año 2019, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio incorpora al Registro Nacional de Patrimonio Inmaterial del país la recolección y ruta del cochayuyo desde los sectores de Pilico, Casa de Piedra, Danquil y Quilantahue hasta Temuco, a modo de iniciar un proceso de salvaguardia de esta antigua tradición patrimonial que vive gracias al esfuerzo, sabiduría y trabajo de las familias recolectoras de cochayuyo, donde nuestro invitado de hoy, David Meñaco Mariwen, es el representante de los productores cochayuyeros de la zona. Vamos a ver, Christopher, la noticia de este evento a través de una nota de Ufrovisión. Vamos a ver. Caminan 7 días desde la costa hasta Temuco. Dan vida a las principales arterias de la ciudad. Son las familias trashumantes de cochayuyeros quienes mantienen intacta la cultura ancestral de los hombres de mar. Fueron ellos los protagonistas de una ceremonia en la que se les reconoció su trabajo y esfuerzo por traer a la mesa de cientos de chilenos el noble y sano cochayuyo. Muy bonito, no lo pensábamos, pero llegó el tiempo que tenía que pasar esto y ojalá que lo sigan tomando en cuenta la autoridad, la justicia, los valores del trabajo de nosotros, lo que tenga de valor, porque que no se termine esta tradición que tenemos, nuestro trabajo que tenemos nosotros. Sí, está buena, bonita,
un agradecimiento de la CONADI, de todas las autoridades presentes, que nos entregaron los experimentos para poner un poquito más, para alojar más caliente. Y a pesar de que no han estado ausentes los conflictos y problemas para desarrollar su actividad con el municipio de Temuco, principalmente, este último se abre a entregarles mejores condiciones para poder desempeñarse. El tema del cochayuyo es un bien inmaterial, sobre todo la gente que trabaja en la zona costera de la Araucanía y también de la región del Biobío, pero nosotros nunca hemos querido hacer eso, sino que ordenar la ciudad. Hemos dado un paso importante con el día de hoy, hemos como municipio entregado recursos también que van a ir en ayuda de ellos. Este año 2019, en diciembre, la Municipalidad de Temuco ha tenido toda la disposición de recibir a los cochayuyeros. Se ha dispuesto un trabajo coordinado con ellos para, de alguna manera, paliar ciertos efectos secundarios. Fue así como se les reconoció a los cochayuyeros de Temuco como Patrimonio Cultural Inmaterial del país, en una ceremonia que atrajo a los principales recolectores de este producto, una tradición que al menos ellos se niegan a dejar morir. Ya estamos de vuelta en el set. Bueno, esa era una noticia del año 2019. Agradecemos a Ufrovisión que nos permitió también mostrar esto en reconocimiento, ¿no es cierto?, del oficio del cochayuyo. Ya estamos en el set con don David. Bienvenido, mi estimado. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que es un viaje bastante largo, ¿no? Pero se aprovechan de hacer trámites. Estábamos conversando con don David. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal le ha parecido esta bienvenida acá en Pabellón? Igual, muchas gracias. Igual, muy buenas tardes a todos los que están presentes, a los que me invitaron a esta reunión, como se dice, para provocar un poco de algo de conversar del cochayuyo, cómo se procesa, cómo se saca. Y igual el viaje también es largo para nuestro hogar. Exacto. Justamente. David, yo delante me tupí un poco, te pido disculpas. David Meñaco Marigüén. Ahora sí lo dije bien. David, cuéntanos, ¿a qué edad tú empezaste a seguir esta tradición familiar? ¿Qué fue lo primero que te acuerdas? Sí, porque como se dice que esto es una historia larga, como yo empecé de niño, como o menos de 9 años, 8 años, pero uno poco se acuerda en esos años de atrás. Esto viene en generaciones, y ya nosotros ya vamos a la generación nueva y ahí yo creo que más adelante se va a perder esto porque los hijos de uno no van a agarrar este ritmo del cochayuyo. Claro, no todos se interesan también por el oficio. Y más encima, y esto del cochayuyo es largo el proceso que tiene, que sacarlo, cortarlo, tirarlo a la casa, después del secado viene el que agarra el color rubio, amarillo. Cuéntenos un poquito de ese proceso. Esperamos las mareas bajas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, cuando baja la marea más o menos de como de 1,5 metros, más o menos uno calcula cuando baja la marea y se coloca uno para allá le dice el traje y uno le dice la goma para acá. ¿Ya? Y con eso igual se protege el hielo también, porque igual uno adentro en el agua hay dos propuestas. Sale o se queda o lo agarra la mar. Sí, o lo agarra en la roca un golpe, claro. Un golpe. Claro. Hasta llega el... Y cuchilla en mano. Sí, es como un curvito que lo usa un machetito ahí, va cortando el cosa y la marea se encarga de botarlo hacia afuera. La que hace el acarreo. Y afuera están recogiendo los otros restos. El otro lote. Sí. Y ahí se encargan de recogerlo y tenderlo. Hay que sacarlo más o menos del agua, sus 15, 20 metros hacia arriba, para que no el mar no llegue hasta donde llegue de llegar, uno tiene que sacarlo más arriba, para que se seque. Y ahí hay que esperar una semana a que se seque y darlo vuelta para que se seque los dos lados. Y ahí uno ya lo tira para la casa, la casa ya lo hace, espere que sea amarillo. Claro, y ese primer secado es para que vaya perdiendo peso para poder subirlo. Sí. Claro, porque conocemos, ¿no es cierto?, la costa frente a Isla Mocha, Sí. que son quebradas hacia el mar, ¿no? Y eso mojado debe ser pesadísimo. Claramente. David,
esto que tú nos estás contando, tenemos la fortuna de que el año 97 fue documentado por un programa de tremendo impacto cultural en Chile, un programa que se llama Al Sur del Mundo, que también lo hace gente de acá, de la región, es la familia Geda, Francisco, Juan Carlos y Manuel Geda. Entonces, mira, vamos a acompañar esta conversación con las imágenes de este programa porque todo lo que tú nos estás contando fue registrado. Felizmente, el año 97, tú nos contabas que aparece tu tío, el señor Juan de Dios Meñaco, y entonces este relato, Christopher, va acompañado de estas hermosas imágenes. Mira, por ejemplo, ahí hay un buzo que está sacando esto, esperando la marea, y cuando viene la ola, él se esconde en los cochayuyos. ¿Tú haces esa pega, David? Sí, igual como está ahí la imagen, uno igual tiene que... La ola cuando ya es muy grande, uno trata de esconderse de la roca para que no la azote. Realmente igual uno se descuida de las mareas y claro, porque está cortando, lo pasa a llevar. La ola. ¿Sí? Y uno tiene que estar pendiente con un ojo allá. Claro. Qué impresionante. David, tengo una duda. ¿El cochayuyo cómo se corta para no lastimarlo, para que vuelvan a ser? Es que el cochayuyo le corta y después esa raíz se destronca. Ya. Y ahí sale la semilla de nuevo. Y ahí va creciendo, día por día va creciendo más. Ya. Ahí. Y entendemos que el ulte es el tallo. Sí, ¿no? el tallo. Es tallo del mismo Sí. collor. Claro. Es el Como tallo que yo del... pensaba que era otro producto. Ah, no, yo también pensaba que era otro producto, David. Realmente no sabía. El mismo producto del cochayuyo, la raíz que le hicimos. Ya. Y ahí Es el sale, ulte. y ahí sale el último. Ya. Bueno, entonces estábamos en cortar en la primera etapa de secado y después para arriba, para la casa. Para la casa. Y ahí viene un concepto que se llama serenado, ¿no? Sí, Que nos va dando va dando el color de el amarillo. Ya. Y así por más o menos 15 días, 20 días se demoran. Y entre más sereno que caiga, mejor todavía, porque más luego amarilla el cochayuyo. Entre menos sereno caiga, menos cuesta más para amarillar. Para aclararlo, digamos. Sí, para que agarre el color rubio. ¿Y en qué épocas del año, David, es la recolección de cochayuyo? Nosotros empezamos a cosechar del 15 adelante, porque ya ahí tiene un líquido el cochayuyo. Y nosotros le decimos la que tiene aceite, pero ese aceite que viene con entre más sol que vaya, mejor sería porque va saliendo, día por día va saliendo. Ya. Más o menos de ahí de adelante del 15 ya nosotros ya promediamos cómo está el cochayuyo y lo vamos a verlo, como caso tiene o no tiene aceite, y ahí recién lo puede cosechar. Cortar. Sí. Ya. David, y cuando tú dices del 15, ¿de qué mes estamos hablando? De octubre. Octubre. Ah, igual está helado en esa época todavía. Sí. Po. Y el agua ahí es heladísima, po. Carajo. Por eso la goma. Sí, pues la goma protege harto igual del hielo, frío. Ya. ¿Cuánto tiempo tiene que estar oreándose el cochayuyo? Más o menos para que se bree una semana. Ah, ya. Sí, una semana, 4 días, según el día más fuerte el sol, mejor todavía. Ya. Porque ahí demora menos en estilar el agua que lleva por dentro del cochayuyo. Oiga, y ya después viene este proceso ya como, después del serenado, viene ya el proceso de amarre, Sí. ¿no es cierto? Que tiene 3 zonas, ¿Sí? como de amarre con la misma Con la misma hebra del cochayuyo. La misma hebra Sí. del cochayuyo, ¿no es cierto? Amarramos esto. Sí. Y los atados, ¿cuánto más? Porque esto, como ustedes no los ven repartidos, pero esto venía en un atado. Sí. ¿Cuántas? Trae 50 de estos, 50 paquetitos de estos, unidades, le hicimos. Una rodela grande. La rodela. Ese era el concepto, Pero la antes de rodela. llegar a la rodela, yo me fijo que los ataditos de cochayuyo son bastante uniformes. ¿Usted usa una medida? ¿Cómo lo hace? Sí, es que uno ya está acostumbrado con sus medidas ahí, lo hace ahí, Exacto. Brazo. y la rolla de allá acá Exacto. y lo amarra. Y lo Qué empieza a amarrar ahí. Lo que hacen los niños es más corto, sí, porque tienen brazos Sí, pues, chicos. sí, sí. Le quedan así.
Sí, hay unos más cortos que tienen los brazos más chicos. Del pichiqueche. ¿eh? Oiga, David, y en esta faena de enrollar estos ataditos de cochayuyo, ¿participan los niños, la esposa, la mamá? Cuéntanos. Sí, casi la familia entera que vive en la casa. Ahí entre todos hacen los paquetes, después uno va contando y los chicos van arrollando en ataditos chicos. Practicando las matemáticas Sí, también los creo. sí, pues igual hay que contar del 1 a 50. Oiga, y lo otro, bueno, ya se arma, ¿no es cierto?, la rodela, pero también hay un proceso para el medio de transporte que viene después para el pueblo, Sí. ¿no? Que es la carreta. Y ahí hay que hacerlo en la carreta también. Hay que trabajarla también porque como el buey o los bueyes, la yunta en este caso, son tantos kilómetros, tenemos que tratar de alivianarle la carga. la estructura. Sí. ¿no? Las barandillas Sí. son distintas, el piso, ahora ya hay ruedas de goma porque antes era con la rueda de palo nomás. Sí, pues. Claro. Disculpen el nivel de ignorancia. ¿La rueda de goma te hace más fácil el traslado? Sí, es más liviana y le amortigua menos la cabeza a los bueyes. Claro, el rebote. Sí, porque la rueda de rayos sonaba mucho. Y en los saltos, los hoyos más grandes, balanceaba mucho y la goma no, pues la goma hace eso. Ya. ¿Y la barandilla de qué madera es? De ulmo, Ya, de uno. pano nativo. Duro. Sí, esos son duros. Pregunta, ¿tú todos los años vuelves a armar la carreta desde cero? No, es que uno de un año a otro lo deja armado. Ya. Lo deja armado y después llega, coloca la barandilla nada más. Uno hace un año para otro, te dura 4, 5 años, 6 años, cuidarlo bien, hasta 7 años duran un par de varales de avellano. Ah, perfecto. Sí, y ahí a uno después que deja de trabajar en cochayuyo, lo guardan debajo de bodega, ¿no? Claro. Y ahí se mantiene seco Para que no se pudre. claro, sí, para que dure más. Ya con la carreta lista. Eso mismo estaba pensando. Ya con la carreta lista. Ya metimos la rodela. No, pero calma. Todavía hay que llenar la carreta. Por eso, pues tenemos la Ah, ya, rodela, la rodela. pero todavía no la echamos arriba. ¿Cuántas rodelas le podemos Haz- meter a la carreta? Hace de esto de 50 sale como dentro como 70. 70 rodelas. 70 rodelas. Porque esos son ruedas grandes. Ya. Y de repente para acá para arriba le hace rodelas chicas uno de 10. Ah, ya. Para completarlo. Sí, Ya. para que se vaya más parejo la carga. Ya. Y además los víveres para lo que se va a iniciar. ¿Qué llevamos para el viaje? Las camitas, la camita y encima se lleva pancito, igual como para compartir con los compañeros del camino. Claro. Se toman matecitos también, cafecitos, se lleva de todo como andar trayendo, como estar en su casa casi. David, estamos hablando de ollitas, teteras, cuchillos, platos, una camita. ¿Y tú vienes con quién cuando empiezas a venir hacia el pueblo? ¿Con quién has venido esta última oportunidad? ¿Caminando con tus bueyes? ¿Y quién más te ha acompañado? Y ahora última ya como ya hay locomoción, la señora se viene detrás, la alcanza a mitad de camino. Pues. Ya. Ya, Y algunos de repente llegan a Catemuco no alcanzan. ya. Así Pero que sí, usted viene a pie, caminando. solito con los bueyes Sí. o le acompaña a alguien. Sí, por repente salimos 2 o 3 carretas más acompañados. ¿Otro socio? Sí, Ya. de parte mía son 2 más que de repente salimos. Ya. Porque solo también ya no se puede salir, porque como está tan... No, peligroso. Pues. Sí, puede salir acompañado 2 o 3 carretitas que sale para acá para Temuco. No le hemos preguntado a David y contarle a los auditores de dónde vienes, David. ¿Cómo se llama el lugar donde tú resides? El lugar mío se llama Casa de Piedra. Casa de Sí, Piedra. de ahí se viene caminando haciendo escala. Cuéntanos de esa escala Eh, porque no sabemos nada nosotros. Llevamos como 7 días para llegar acá a Temuco. Caramba. Y venimos así, pasamos a Carahue, Nueva Imperial, Labranza. Están entregando así
vendiendo. ¿En qué época del año vienen ustedes para acá a vender cochayuyo? En diciembre estamos por acá nosotros, más o menos estamos llegando como al 5, al 6 acá a Temuco de diciembre, porque de esos meses atrás ya uno trata de hacer la carga. ¿Y cuántas vueltas se pegan en el De año? repente se pegamos 2 o 3 vueltas. Y, 2 o 3 vueltas. Sí, de repente cuando ya hay mucho cochayuyo, uno compra al resto que quedó haciendo allá. Ah, ya, ya, Para poder sacarle ese cochayuyo, si no se pierde. claro. Y el epicentro, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilómetros tenemos desde Casa de Piedra hasta Temuco? Ahí no estoy diciendo porque no. Porque calculamos nosotros con la Basti que Sí. 120 por lo menos, 130 kilómetros. Y que cuando anda en vehículo, sí, ahí toma los kilometrajes, pero de aquí a allá tiene que haber más. Más o menos como 190, 198 por ahí. Ya. más Con o los menos. caminos Sí. interrurales claro. se alarga Sí. más la... Es harto Sí. más. Es po. harto más. Po. Y a pie, imagínese, 7 Caminando. días. Caminando de allá a acá. David, ¿qué zapatos le gusta andar trayendo usted cuando hace estas transhumancias, estos viajes? Zapatillas porque es más liviano, es más suave para pisar el cemento, porque los zapatos realmente son muy duros. Y que ahí uno usa la zapatilla, ¿no? Para Y caminar. los huesitos. También con botas. ¿Ves? Cuéntanos eso. ¿Qué pasa con la pezuñita de los huesitos? Es que cuando andan mucho así en el cemento se jode la parte de abajo de la palmita de la uñita, y uno sí tiene que colocarle chala, como uno le dice chala, Enchalarle la pata. enchalarlo así, Ya. y la goma que lo sirve a nosotros es la goma sin alambre, Para poder. sí, para poder trabajarlo, Claro. si no la cuchilla no la hace dentro, Ya. el único corta fierro, ¿no? No, pero es más seguro la goma que no tenga alambre, es Para mejor. poder trabajarlo. Sí, para poder trabajarlo. Y estamos hablando de una botita. ¿Tiene nombre esa botita o hojota del Sí, buey? otros le dicen la jota, nosotros le decimos la chala, ¿no? La La chala. chala. La chala por güey. Sí, la Oiga, chala. y la pregunta ignorante, po. ¿La chala usted la compra acá en Temuco? No, la hacemos nosotros mismos. La hace Ya, usted mismo. sí. ¿Cuándo hizo su primera chalita? Cuando tenía más o menos en sus 12 años, Maravilla. hice la primera chala de los... No, que me da muy buena, pero igual sí va a servir. ¿Quién te enseñó a hacer la chala? Es que los papás de uno hacen y uno mira, porque le corre como estudia mucho para hacerlo la chala, y después ya hace la primera chala. Claro que no le quede primera la buena, pero la segunda ya tiene que quedar Ya buena. iba mejorando. Sí. Oiga, Así no. algo hablábamos de los niños, que algunos ya no se interesan tal vez por el oficio del cochayuyo, y lo otro que presiento, ¿no? Que tendemos a no tener tantos hijos en esta época, ¿no? Y hay Habría menos... que preguntarle a don David cómo No está sé la cuántos cosa, hijos po. tendrá usted, don David, pero antiguamente 8 o 10 críos por familia no era anormal, ¿no? Era parte de la normalidad. Ahora, la familia, ¿usted cuántos hijos tiene? Disculpe No, yo tengo uno, no. uno, ¿ves? Claro. Y mi hijo ya tiene 20 años. ¿Y agarró el oficio del...? No, agarró otro rublo. Otro rubro. Sí. Ya. Así que no. David, ¿y tú cuántos hermanos tienes? Nosotros somos 6 hermanos Ahí está. y 7 mujeres. Somos 11. 11. No. 6 hombres y 7 mujeres. No, Sí. que impactado. Yo pensé que eran 6 hermanos en No, total. no somos 11. varios. ¿Su mamá está viva, David? Sí, mi mamá está viva, mi papá falleció hace como 3 años más o menos. Ya. Todos familia de mar. Sí, Qué bonito. Bueno, claro, eso lo del traspaso generacional de esa cantidad de hijos, más de algunos se iba a dedicar, como usted, sí. al oficio del cochayuyo. Hermanos, ¿no es cierto?, también trabajan con usted. Sí, Ya. sí, mi hermana son como 2 que estamos trabajando, los restos ya están... Otras. Tienen otras pegas. Sí. Ya. Así Qué que, interesante, oiga. En el viaje que estamos haciendo en esta conversación ya llegamos a Temuco, ya llegamos a la urbe, pasaste por Carahue, pasaste por Labranza, Imperial, Labranza. claro, y llegaste a Temuco. ¿Cómo está la venta de cochayuyos en Temuco? es que hay días que de repente se vende y hay días que no igual, porque
hay días que de repente que andan gente del campo la que consume más. También hay que decirlo Sí. que hay un desconocimiento de los atributos que tiene el alimento, y yo quiero decir con todo cariño que el cochayuyo es un súper alimento a nivel mundial, y además tenemos la fortuna de que sale en las costas de Chile. Sí. Creo que en las costas de Perú, y después se nos va para voy a tener que revisar un archivo, no sé, para el lado de Australia. Somos los 3 países que tenemos cochayuyo, hay otros países que no tienen. Decir también que este alimento se está exportando, se está llevando al lado de China, al lado de Asia. Y nosotros aquí en Chile, que lo tenemos al lado. ¿Cuánto vale un paquetito cochayuyo, David? A este momento está como a Luca, Ya. un paquetito con ellos. Está bien. Sí. Es un súper alimento. La otra vez, Christopher, económico, saludable, baja los niveles de colesterol, ayuda a la sangre, ayuda a la adultez también a envejecer de mejor manera, a la gente que tiene aquí gordito, consumir yodo del cochayuyo, a la memoria. Es que es un súper alimento. Y de última, si los niños por ahí, hay que acostumbrarse a estos sabores. Yo me acuerdo que antes, en vez de chupete de goma, se chupaba Cochayuyo, ¿no? cochayuyo, pues entonces uno se acostumbraba. La otra vez vino la lamien de Curarrehue. ¿Cómo se llamaba la lamien de Curarrehue? Anita Epulef, Sí. cocinera mapuche, nos contaba que ella molía cochayuyo y lo usaba para aliñar las comidas. Entonces ahí uno puede disimular un poquitito y está consumiendo cochayuyo. David, veíamos ahí en el video de la noticia de la UFROvisión, que el 2019 hubo una tremenda ceremonia aquí mismo, en el pabellón. Sí. Cuéntanos, ¿qué pasó en ese hito? ¿Las autoridades se comprometieron? Veíamos en la noticia. Cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de eso? Es que ese día cuando estuvimos aquí en el pabellón, abajo, al primer piso de abajo, ahí yo me recuerdo poco que la CONADI estuvo presente, el alcalde mandó su representante, ¿no parece? Ya. Pero, y así varias autoridades más que habían concejales, para que también Claro. habían como 4 o 5 concejales que habían aquí apoyándolo. Ya. Pero el alcalde no vino en ese día, pero mandó los representantes igual para pegar, no sé, y la excusa que pegó, no, como lo quería echarlo del centro nosotros. Claro, pues, ocurrió ahí. Por eso no quiso venir a ver las caras. Perfecto. Que igual ese alcalde, no sé qué pensaría de echarlo nosotros del centro. Nosotros igual lo peleamos harto. Sí, pues ahí tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que hubo una situación bien compleja en algún momento con la Municipalidad de Temuco porque no los dejaban acceder al centro de la ciudad a poder vender sus productos. Y me da la sensación que a partir de esa nota que vimos, algo cambió la situación respecto a acceder al centro de Temuco, porque claro, vamos a las poblaciones, vamos a las villas, vamos a la Feria Pinto, que es un centro neurálgico, pero también hay que ir al centro de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, porque igual ese día, como yo, cuando empezó esa revolución, cuando empezaron a echarlo a mis socios, los cochilluyeros, ¿cómo se llaman? Los inspectores, y yo no estaba acá, estoy en mi casa en esos días. Así que igual a mí me molestó un poco porque y yo les dije a mi compañero que estaba allá, le dije, yo estuviera allá, le dije, yo le doy con la garrocha nomás. Le dije. Le doy con la garrocha, ¿no? Sí, porque nosotros no andamos un poco no andamos robando, nosotros andamos trabajo. vendiendo cochayú honradamente y que le vengan a sacarlo tampoco no es bueno. Y ahí mis socios la pelearon igual los que estaban acá. Es que eso es lo que intentamos también nosotros hacer a través de esta conversación, a través de este programa, de instalarlo como patrimonial y que tengan la posibilidad, digamos, de venderlo donde quieran venderlo, porque es un trabajo honrado, sacrificado, cientos y tantos kilómetros a pie, todo lo que hay antes, y que por una estética o por visiones de lo cultural lo saquemos del centro o lo saquemos del patrimonio, creo que no tiene espacio, no tiene cabida eso. Y la molestia y el enojo y la garrocha
venga, ¿no? Sí. Es parte de también de poder defender lo que es parte de nuestro patrimonio. Bueno, justamente yo voy a tomar esta cajita, David, que se llama el cofre de las preguntas, porque hoy día contamos con una pregunta que hace un músico chileno y él es de la zona lacustre en este momento, se llama Rodrigo Cobasi, así que veamos esa pregunta para que tú ahí también aproveches esta instancia y nos comentes. Vamos allá. Hola, mi nombre es Rodrigo Cobasi, soy músico, creador de la canción Coyof, homenaje a los cochayuyeros, y desde aquí, desde la zona lacustre, quisiera hacer la siguiente pregunta a David. Bueno, desde el 2018, el reconocimiento a la tradición de transhumancia y a los recolectores del cochayuyo, alimento y medicina del mar, se ha hecho visible a través de la nominación como patrimonio vivo, ¿cierto? Más allá de todo este homenaje moral, me imagino que durante la pandemia nuevamente se volvieron a sentir abandonados. Pues nadie esperaba una situación como esta. Entonces mi pregunta es, más allá de los honores y reconocimiento, en lo concreto y en los hechos, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, las autoridades, el municipio, para poder preservar y dar una mejor calidad de vida a esta actividad ancestral de transhumancia tan relevante e importante para la cultura? ¿Cuál sería, digamos, la acción concreta que esta familia de cochayuyeros necesitaría para estar y ejercer en mejores condiciones esta tradición tan importante? Gracias. Ahí estaba la pregunta, don David, cuéntenos, no sé qué apreciación tiene, qué podríamos hacer. Y la parte mía, yo también estaría de acuerdo, bueno, aquí hay que esgentar hartas palabras para poder hacer eso, porque igual solo uno no puede hacer nada. Para mi lado mío sería un terreno acá en Temuco para poder quedarlo, Claro. porque ya los espacios donde lo quedamos, ya no hay espacio. Porque ahí donde lo quedamos allá abajo, allí en el hogar, ya no lo dan más espacio ya. Ya le dijeron que ya no, más espacio para los cochayuyeros. Y esa parte de ese espacio también estaba buena porque ahí dejamos los huesitos sueltos, no la amarramos. Claro que era muy poco talaje, pero mejor le comprábamos farditos a los animalitos y con eso lo manteníamos igual. Es el actitud mío que no solo para mí y para el resto que venga más atrás de mí. Ahí hay una situación que contrastamos, ¿no? Vimos esa nota del 2019 donde hay honores, hay reconocimiento patrimonial, cultural, y por otro lado, ustedes estaban en el hogar de la UFRO, sí. Mapuche de la UFRO, Sí. ¿no? Y de un rato para otro no hay más espacio, no pueden quedarse acá y sin decirle nada a nadie, ¿no? O una respuesta, decirle, mire, don David, durante la pandemia, no sé, algo que pueda cobijarlo, porque hay un techo, una cama, y poder soltar a los bueyes. Sí, porque igual, como yo no digo, como este año yo no vine, yo no sé de eso, porque lo que me comentaron mi otro compañero que según pasó un tío mío, después pasó el otro tío, después el otro tío, porque andaban 3 tíos míos que andaban acá en Temuco, y de los 3 Niculi le dijeron el no, porque igual el espacio también estaba bueno, Claro. era bueno el espacio que había ahí. Entonces tenemos esa primera necesidad concreta, un lugar donde llegar y poner los animales. Sí. ¿Qué otra cosa te acuerdas tú, David, que podemos hacer ciudadanos para colaborar? Por el espacio, el terreno, bueno, si igual también sería una casita más o menos amplia para
llegar por último fuera un techo así, como andamos haciendo las camas, todo eso, no sería nada de más, pero más sería el terreno y la casa. Claro. Lo más Un concreto albergue para usted y para Sí, los animales. sí. Y para la familia también, porque si bien se vienen en bus un poco más tarde, llegan acá, pero se reúnen varios, porque varios salen a vender. Sí, Claro, entonces no es Claro. para 3 o 4, ¿no? Hay que tener consideración de eso. Entonces hay tareas pendientes, hay Yo- deudas. Yo toda la entrevista que ha dado, le estoy pidiendo eso al CRM de Medio de Cultura de don Enzo Cortés. Yo a él siempre le estoy recargando esas cosas del terreno, que es el terreno, porque nosotros estamos reconocidos acá en Temuco. Nosotros no somos reconocidos ya en la región del Biobío, somos reconocidos acá. Ah, ya. Y nosotros ya estamos constituidos, yo tengo la plena jurídica y estamos constituidos por Tirúa. Que pertenece a Biobío. Claro, pertenece al Biobío. Y nosotros somos reconocidos acá en la Araucanía, en Temuco. Entonces, a veces, claro, están esos enredos burocráticos que a veces complican las cosas, po. No, porque yo no tengo que ver con Biobío, pero bueno, si la pega se está haciendo en Temuco. Claro, se Sí. viene a vender a Temuco. Y pues acá venimos a vender todo, pues, Cochayuyo, todo lo que salga acá de Temuco. Claro. Si yo cuando me fui, si yo estoy reconocido, yo fui a reconocer, me entregaron mi reconocimiento allá en Santiago. Yo a Santiago fui a reconocer el pabellón en Santiago. Ya. Allá fuimos con ahora no sé si trabaja don Diego Cayupán, parece que se retiró del puesto, tiene otro puesto ahora, Ya, parece. ya. Y yo con él me asesoró, Ya. me guió todo hasta que llegamos a Santiago a recibir el reconocimiento. Yo agradecido de él igual porque Hoy le mandamos un saludo a don Dieguito Cayubán, que Eso también es mismo. músico regional Eso también. mismo, sí. Bueno, que- don David, esas son las tareas pendientes. Yo invito también a la ciudadanía a comprar sus productos. La Basti lo mencionó. Claro. Tenemos un superalimento. Acostumbremos a los críos también, ¿no es cierto?, a comer estos alimentos que hacen un desarrollo físico y mental, Mental también. mucho más nutrido, ¿no? A las autoridades recién electas, a los nuevos alcaldes, a los futuros, vamos a segunda vuelta con los gobernadores, esta nueva figura a nivel regional, también tomen en consideración el patrimonio cultural de nuestro territorio. Eso estamos haciendo nosotros también como programa. En fin, pero también la ciudadanía tiene que ser responsable y hacer esa presión para que David, sus socios, su familia y tal vez las generaciones que vienen sigan con esta tradición. Así que a ponerle el hombro. David, algunas palabras de despedida para la gente, un llamado de atención. Yo sé que hace tiempo se están haciendo campañas para... La gente misma dice, cómprenle a los cochayuyeros, vienen pasando por Perquenco, vienen pasando por Padre Las Casas, pero algún mensaje que quieras aprovechar en este espacio que ya estamos casi despidiéndonos. sí, yo lo llamo a la ciudadanía de Temuco, a los ciudadanos, campesinos, cuando pasemos por los pueblos, ojalá que le compren los productos, porque un alimento sano no trae químicos, nada, solamente es sano, saludable para distintas enfermedades para el cuerpo, para proteger la laguna de la garganta, para hacer dulce, para hacer de distintas maneras de preparación el cochayuyo sirve. Como lo prepare, el cochayuyo es bueno. Muy bien, David. Bueno, yo quiero recordar que en junio del año 2019, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, justamente veíamos a don Enzo Cortesi, logran inscribir la recolección y ruta del cochayuyo desde los sectores de Pilico, Casa de Piedra, Danquil y Quilantagüe hasta Temuco, a modo de iniciar un proceso de salvaguardia de esta antigua tradición patrimonial que, insisto, vive porque David, su familia, hombres y mujeres y niños, mantienen viva esta tradición que parece que está complicado. Así que es un momento de considerar también las cadenas de distribución, hacer otro tipo de productos, aprovechar de hacer procesos industriales para exportar. Yo me supe por ahí que en Chihuayante estaban haciendo tallarines de cochayuyo.
Supe Mire. eso, entonces hay que ser más inteligente, aprovechar estos recursos. Yo sé que hay gente que está súper preocupada de esto. Y David, queremos compartir tu contacto. Eso. Por si alguien quiere o pretende contactarse con ustedes, lo vamos a poner ahí en pantalla. El contacto de David Meñaco, recolector de cochayuyo, representante de las familias cochayuyeras. David Meñaco de Pilico, nuestro entrevistado de hoy, en el Día del Patrimonio Cultural. Cartelera. Cartelera de junio, De junio, lo que viene. ya se nos va yendo el mes. Lo que viene. Aquí está la lista. Tesoros del Ñelol. Ciclo de mediación artística. Tenemos cartelera de junio. Ay, caramba. Los lentes no me acompañan. Yo te ayudo, Va, ayúdame. Christopher. Tenés que comer cochayuyo. Vale. Viene un reconocimiento, un apoyo, un momento especial en junio. Huetripantu, Año Nuevo en el sur. Estamos con los pueblos originarios. Nuestro primer invitado va a ser Amancay Nahuelpan, dibujante e ilustrador. Después viene el 10 Rayén Cuyén, una destacada poeta, escritora y dramaturga. El 17 de junio, la ñaña Elisa Avendaño Ulcantufe. Y cerramos el mes de los pueblos originarios con Juan Painecura, Retrafe, Platería Mapuche. Esa es la cartelera. Ahí está, que gracias se nos amiga viene en por junio. la salvada. Tienes que ir a revisarme los ojitos, Sí. comer más cochayuyo. Sí. Aprovecho de pasar unos pequeños avisitos en torno a la celebración del patrimonio a través de la Seremía de Cultura. El sábado 29 de mayo, 20 horas, Hijo de la Frontera, nuestro coordinador general Juanjo Montesinos y René Nostroza por Facebook del Teatro Municipal y por la TV de Universidad Autónoma de Televisión. Esto está en el marco, ¿no es cierto?, del Día del Patrimonio, así que hay también apoyar a nuestros cultores y músicos regionales. Muchas gracias y nos vamos con un regalito. Exacto. David, el año 2018 estuvo viajando a Pilico un músico chileno que fue el que te hizo la pregunta, Rodrigo Cubasi, quien tuvo una labor grande y reunió a 27 músicos chilenos que donaron, cantaron para elevar una defensa a las familias de los cochayuyeros con imágenes de allá de Pilico. Nos vamos a despedir con esa canción, Ya. David. Te agradezco a ti, a tu familia, a todo el equipo de Pabellón. Y qué bueno que esto volviste, cabra. Sí, gracias. Esto es la canción Coyof. Coyof. Que estén muy bien, Ya. David. Gracias. Gracias. Muchas gracias, don David. Gracias. Chau, chau. Chau. Chau, equipo. Se vaya para arriba a tirar otro fui. Y ahora está quedando poco de esto que salen a esta ruta ya. Cortar adentro y ya esto ya lo cortamos. Y ya hay algo pues ahí de ahí. Hay unos carros de gente que van a estar conectados y unos pasajeros ya. Ellos ahí andan con los niños también que van a tener comida. De a poco los vientos vuelven a estallar, las aves se agitan, todo vuelve al mar. Quién sabe el camino, muchos vienen de ahí, sostienen en carretas un frágil porvenir. Cuenta la historia que los vio nacer a la orilla de piedras golpeadas por la sed. No hay un nombre para ellas y ellos saben bien. De Pilico a la estrella que los vio nacer. Manos recolectoras, mujeres de ayer, jugando a ser grandes, niños trabajan también. Coyoy, coyoy, Cochayuyo ancestral. coyoy, coyoy, medicina del mar.
ancestral. Coyol, coyol, medicina del mar. Yo tenía 7 años y era carretero, ya andaba con mi madre. Tengo 88 años. Nosotros seguimos el rubro del cochayuyo desde los tiempos que nosotros pudimos ya trabajar el cochayuyo. ¿Por qué? El cochayuyo ha sido la fuente alimenticia de la zona nuestra, porque antes había hambruna, había escasez, había eclipse en el tiempo de Videla. Jardineras del mar desenredan las olas, y a fuego y mate trenzan lo que puedan. Ellas saben calmar a las flores más furiosas. Igual es su destino a la mano del azar de un coloso futuro enemigo del mar. No bastan las medallas para respetar. A la ignorancia le sobran atuendos para el altar. Coyol, coyol, cochayuyo ancestral. Coyol, coyol, medicina del mar. Coyol, coyol, cochayuyo ancestral. Tesoros del Ñelol.